el día de hoy nos dirigimos hasta nuestro agromercado de confianza, el agromercado de La Línea, que es donde es más barato. Se venden las frutas, las viandas, los vegetales. Vamos a ver qué hay, los precios y además vamos a seguir hasta algún negocio privado a ver también los precios porque necesitamos arroz. El arroz está literalmente perdido y harina de trigo también necesitamos. Vamos a ir a las tiendas de MLC a ver si tienen electricidad. Y me presento, mi nombre es Leydis Duarte, soy una creadora de contenido desde Cuba y estoy junto a mi mamá. Vamos a ver la pizarrita, qué tomates más lindos. Hola, mi niño. Tomate 25 pesos de libra. Tomates y malanga. Tomate más lindo. El tomate es fruta, vegetal. ¿Qué es? ¿Hortaliza qué es? ¿Es fruta? El tomate es una fruta. ¿Y no quieres una col? Mira qué lindas están. Mira cómo está. El techo es de guano. Así antes eran los bohíos en Cuba. Los bohíos del campo. Muy fresco que es. Por eso se sigue. Aquí todavía está eligiendo Helen. ¿Cuánto? ¿Cuánto, mi amor? Y todavía 120 pesos. ¿Y cuánto dinero hemos gastado, economista? 210 pesos, 100 de tomate y 120 la col. Mami, es una calculadora humana. Quimbombó, ¿y esto qué es? Acelga. Seca. No hay carne de cerdo. Hay coles, tomates y pimientos. ¿Pensaste que ibas a llenar el carrito? Difícil. Es muy difícil. Ay, yo me acuerdo que años, parece que fue en otra vida, hace 6, 7 años veníamos con un carrito similar y con 450 pesos lo llenábamos. Había de todo, de todo. Había fruta bomba, guayaba, plátano, incluso compramos carne de cerdo, de todo un poquito. Y mira otro. Aquí, solamente visitando este agromercado. Y ahora, si compras 2, 3 cositas, es mucho. Ahora vamos para una tienda MLC. Top. Este es uno de los teatros, o el teatro creo más bonito y que más se conserva en la ciudad de Pinar del Río, es el Teatro Milanés. Miren esta puerta, qué linda, los faroles.
Y aquí se grabó parte de la película La Bella de la Alhambra, que es una de las películas más taquilleras de Cuba y se las recomiendo. Este es el Museo de Historia. Y aquí no hay electricidad, hasta los semáforos están apagados. Miren, toda esta cola es para sacar dinero de los cajeros automáticos. ¿Última usted? Está dentro de la tienda. Y aquí hay algunos productos rebajados. Miren, hay café, lo que es en grano, y está rebajado a $10.55. También hay puré de tomate, hay mostaza, hay jugos. Y en este otro estante hay frijoles blancos precocidos a $1.85. También hay banderillas en $2.45. Y hay salsa barbecue en $3.70. ¡Qué caro! Frijoles blancos en $2.45. Frijoles negros en $2.40. Y estos son solamente 500 gramos. Frijoles colorados en $2.45 también. Hay espaguetis, hay fideos, coditos en $1.70. Y para variar no hay arroz. Un arroz a 750 pesos el kilo. Díganme algo, el kilo de arroz a 750 pesos. ¿Quién puede comprar eso? Ay, aquí están vendiendo helado. La bola de helado a 50 pesos. Como hay bebidas alcohólicas, miren esto. Y los precios, por ejemplo, este ron Habana Club Reserva en 13. Este de Black Tears en 7, este en 11. También hay vino blanco en 12. Todo esto es ron. Y lo único que hay aquí de productos congelados son alitas de pollo. Miren las neveras vacías. Nos cogió la lluvia. El clima en Cuba creo que es demasiado cambiante. Ustedes vieron, había un sol que rajaba las piedras y de pronto está lloviznando. Fuimos solamente a 2 tiendas, como pudieron ver, no había arroz. Las demás tiendas estaban en apagón. Y donde único vimos arroz fue en aquel negocito. Ya, yo no sé, la comida está perdida. Y hay carne de cerdo aquí a 680 pesos la libra. Y el carrito llegó empapado. Miren esto. Bajamos hasta el piso. ¡Milagri! Y estas han sido nuestras compras en Oscuristán. Compramos 4 libras de tomate, col,
porque realmente a mí no me gusta la col, entonces mami es la única que come. Compramos la col más pequeña que vimos. Y en la tienda MLC compramos galletitas de sal para mami y galletitas de chocolate para mí, porque el pan de la libreta de racionamiento lo están vendiendo 3 veces por semana, cuanto más se ha perdido. Ya no es como antes, que se vendía un pan diario por persona. Ahora no, ahora es hay que estar vigilando en la panadería cuando lo saquen. Bueno, es que hay hasta un grupo de WhatsApp, por increíble que parezca, al que pertenezco, por cierto, donde nos avisamos, oigan, hay pan en la panadería, oigan, llegaron los frijoles a la bodega, y así es un grupo. Y hasta del gas licuado nos avisamos incluso. En este apocalíptico país. Y bueno, otra cosa que quería decirles es que el arroz está desaparecido, como ustedes pudieron ver. No hay en ese agromercado, no hay en las tiendas en MLC, bueno, en las 2 tiendas que pudimos entrar. Y donde único encontramos arroz era el kilo de los paqueticos estos sellados a 750 pesos. Ya ustedes se podrán imaginar. Entonces las cosas cada vez que se pierden, cada vez que no hay, cuando vuelven a aparecer es más y más y más caras. No sé ni qué decirles. No compramos espaguetis en la tienda MLC porque tenemos, gracias a Dios, incluso es lo que vamos a almorzar ahora, que es gracias a lo que hemos escapado. Comemos yuca, comemos espagueti, sopa con fideos y cosas así. Increíble la situación. Y buscando información oficial acerca de lo que está pasando con el arroz, encontré en Cuba Debate que el completamiento de arroz correspondiente a diciembre del 2024, y estamos a finales de febrero del 2025, de las provincias occidentales y centrales, se asegura con próximos arribos de buques. Las 5 provincias orientales están concluyendo la distribución y la Isla de la Juventud terminó. Estos arribos permitirán además iniciar las entregas del mes de enero. Ese es el arroz que se distribuye a través de la libreta de abastecimiento, la tarjeta de racionamiento, y solamente se debían, por así decirlo, de diciembre 2 libras por persona. ¿Cuánto podría resolver 2 libras por persona? ¿Para cuántos días? No para mucho, y está un poco difícil encontrar arroz, y no imposible, al menos en la ciudad de Pinar del Río ya vieron que no se encuentra. Solamente vi en esa Mi Pyme, y también encontré que en un canal de La Baguette, que es una Mi Pyme, un negocio privado que hay acá en la ciudad de Pinar del Río, pues compartieron esta información de que están vendiendo saquitos de 25 kilogramos, pero miren el precio. Eso realmente no lo puede adquirir ningún cubano trabajador. O sea, solamente lo podría comprar, creo, una persona que tenga alguna familia en el exterior que le pueda ayudar con esto. Y otra manera, otras vías que hay para comprar arroz, porque aquí en estos sitios sí hay, es en Esencia Pub, por ejemplo, que están vendiendo 5 libras de arroz en $5.35. Miren cuánto, miren los precios. En Tuambia también están vendiendo 3 kilogramos de arroz a $5.16. Que ustedes saben que yo siempre promociono un poco este sitio de Tuambia, porque además de que los productos creo que son un poco más baratos, también usted tiene la facilidad de que si se registra a través de un link, es como si fuera un link de afiliados, a través de un link mío, pues usted está ganando 100 puntos y yo también estoy ganando 100 puntos después de su primera compra, que 100 puntos es el equivalente a $1. Entonces, usted me ayuda, yo lo ayudo, usted se registra, ayuda a su familia y también me ayuda a mí por la información con $1 que la misma página pues lo da. Y Supermarket, por supuesto que Supermarket no solamente tiene una opción de arroz, tiene varias. Aquí está el arroz blanco de grano largo tailandés, no sé cómo sea ese arroz, que está el kilo, un kilo a $2.67. También están vendiendo 2 paquetes, 4 paquetes, 5 paquetes.
de 3 paquetes. Están vendiendo arroz criollo, 2 libras a $2.74 en dólares. Están vendiendo 10 libras de arroz criollo a $17.35. Arroz extra, 1 kilo a $5.32. Y bueno, tienen muchísimas opciones porque Supermarket creo que es el sitio que más productos vende, que más diversidad he visto. Y es que es lo que les digo, el arroz es necesario para los cubanos, para el almuerzo y para la cena. Yo siempre lo digo que el cubano come más arroz que hasta los mismos chinos y no sirve de acompañante. O sea, el arroz necesita acompañante. Por eso es que es tan necesario y siempre hago hincapié en esto, que yo me he quedado sorprendida porque yo pensé encontrar arroz a un precio no tan asequible, porque sé que las cosas están muy caras, pero vamos a ver. Al menos yo tengo esta facilidad de YouTube que ya después del 22, 23 puedo comprar aquí, puedo tener acceso a estas páginas. Y bueno, si eres cubano, dime qué opciones estás encontrando para el arroz. Los quiero mucho y nos vemos en un próximo video. Chao, se me cuidan mi gente.